Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión te explicaré lo que son los prismas. Y tenemos que un prisma es un cuerpo tridimensional, es un poliedro irregular con dos bases iguales y normalmente paralelas. Estas bases pueden ser cualquier polígono, ya sea regular o irregular. Por ejemplo, aquí en la imagen observamos un hexágono regular, pero bien las bases pueden ser rectangulares, pueden ser cuadrangulares, pentagonales, etc. Y estas están unidas por caras laterales, las cuales generalmente son paralelogramos. Recordemos que los paralelogramos son los rectángulos, cuadrados, rombos y romboides. Y generalmente de estos paralelogramos, estas caras laterales casi siempre son rectangulares. Ahora te voy a hablar sobre los elementos de un prisma. Empezamos con sus bases. Son las dos caras paralelas e iguales sobre las cuales se apoya el cuerpo. Y ya dijimos que estas bases pueden ser cualquier polígono. En esta imagen observamos que la base está formada por un triángulo. Luego tenemos las caras laterales, que en este caso vienen de color amarillo. Son los paralelogramos, usualmente rectángulos, que unen las dos bases y forman las paredes del prisma. También tenemos lo que son las aristas. Son segmentos de recta donde se encuentran dos caras. Entonces, aquí tenemos las aristas de la base y en las caras laterales tenemos las aristas laterales, tal como su nombre lo dice. Luego tenemos también como elemento los vértices. Los vértices son los puntos de unión donde se encuentran tres o más aristas, que en este caso los observamos marcados con unos puntos de color rojo. Y por último tenemos la altura. La altura es la distancia perpendicular entre los planos de las dos bases. Entonces, esta altura siempre va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a las dos bases. Nos podemos encontrar con dos tipos de prismas. Tenemos el prisma recto y el prisma oblicuo. En el prisma recto, sus bases son paralelas y sus caras laterales son rectángulos que forman ángulos de 90 grados con las bases, viéndose alineados o verticales. Mientras que en el prisma oblicuo, sus bases no son paralelas y por lo tanto sus caras laterales no son paralelogramos y no forman ángulos rectos con todas las bases, pareciendo torcidos o inclinados. Para clasificar los prismas, estos se clasifican de acuerdo a sus bases y tenemos que nombrar la palabra prisma más el nombre de la base. Por ejemplo, en el primero de los prismas, como tenemos una base que es un trapecio, por eso se llama prisma trapezoidal. En el siguiente prisma, como las bases son cuadradas, recibe el nombre de prisma cuadrangular. Luego el de color morado, donde las bases son hexagonales, recibe el nombre de prisma hexagonal. Y finalmente el de color azul se llama prisma triangular porque precisamente sus dos bases son triangulares. Y esta es la clasificación más utilizada para nombrar los prismas. Para encontrar el área y volumen de cualquier prisma, esto puede variar mucho debido a que las bases pueden ser cualquier polígono. Repito, las bases pueden ser pentagonales como vemos en esta figura
o puede ser triangular, cuadrangular, rectangular, etcétera. Es por ello que dice que el área de la base depende de la base. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la base fuera un triángulo, pues tendríamos que aplicar la fórmula del área del triángulo, base por altura entre 2. O si fuera como en este caso que tenemos un pentágono, tendríamos que aplicar la fórmula del área, perímetro por apotema entre 2. Por consiguiente, no hay una fórmula establecida para encontrar área de la base y simplemente quedaría así, dependiendo de la base que tengamos. Lo mismo sucede para el perímetro de la base, por lo mismo que te acabo de contar, esta fórmula también va a depender de la base que tengamos. Ya las siguientes fórmulas, estas sí ya están establecidas, siempre son las mismas. El área lateral es igual a perímetro de la base multiplicado por su altura. Por eso previamente pues ya encontramos lo que fue el perímetro de la base, ya que se va a utilizar. De igual manera, el área de la base se va a utilizar en la siguiente fórmula que dice área total es igual a 2 veces el área de la base más área lateral. ¿Por qué 2 veces? Porque tenemos 2 bases más área lateral. En esta parte ya viene incluida toda el área lateral de todos los rectángulos del prisma. Y por último tenemos la fórmula del volumen, donde nuevamente vamos a utilizar el área de la base que ya encontramos previamente y simplemente la vamos a multiplicar por la altura del prisma. Donde, y aquí tenemos el significado de todas las letras que vienen en las fórmulas. AB significa área de la base, PB perímetro de la base, AL área lateral, AT área total, V volumen y H altura. Y cabe destacar que para los prismas puede que utilicemos otra letra, otro significado, esto dependiendo de la base que tengamos. Por ejemplo, si tuviera esta base, pues también ocuparía, por ejemplo, lo que es el apotema. Pero repito, esto ya depende de la base o el prisma que tengamos. Pasamos a resolver los ejemplos. Número 1. Un prisma triangular tiene en su base regular aristas de 6 centímetros y una altura de la base de 5 centímetros, mientras que la altura del prisma es de 8 centímetros. Encuentra su área total y volumen. Entonces, vamos a escribir primero los datos. Este prisma es triangular con aristas de 6 centímetros. Hablamos de un lado de la base o simplemente vamos a manejarlo como base. Base de 6 centímetros. Aquí hablamos de la base del prisma. Esta base, repito, va a ser triangular. Entonces, en la base tenemos unas aristas de 6 centímetros y una altura de 5 centímetros. Vamos a manejar esta altura como HB, que significaría altura de la base, 5 centímetros. Mientras que la altura del prisma es de 8 centímetros. Y a esta simplemente le vamos a escribir altura de 8 centímetros. Y así lo vamos a manejar. Cuando tengamos dos alturas, la de la base le vamos a agregar la B y a la altura del prisma simplemente la vamos a manejar con la letra H. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vámonos en orden. Vamos a iniciar, así como te di las fórmulas, primero con el área de la base. Y tenemos que el área, vamos a manejarlo, área de la base igual. Recuerda que esta fórmula depende de la base y como la base es un triángulo, entonces sabemos que tenemos que multiplicar la base por la altura de la base. Vamos a manejarlo así como está y el resultado se divide entre 2. Por lo tanto tenemos que el área de la base es igual a la base que mide 6
multiplicado por la altura de la base, que es 5, y el resultado se divide entre 2. 6 por 5, 30, entre 2, hablamos de 15, unidad centímetros, por lo tanto serían centímetros cuadrados. Y con esto ya tenemos nuestro primer dato, como lo es el área de la base. Posteriormente vamos a buscar el perímetro de la base. Escribimos entonces perímetro de la base, y esta formulita también depende de la base. Como tenemos un triángulo y esta base es regular, o sea, es un triángulo equilátero, simplemente vamos a multiplicar 3 por lo que mide su base o su arista, que en este caso lo estamos manejando como B, lo voy a escribir igual. Sustituimos el valor, perímetro de la base es igual a 3 veces lo que mide a su lado, que mide 6, y tenemos que 3 por 6 nos da 18 en la unidad, que son centímetros. Listo. Ya tenemos también lo que es el perímetro de la base. Ahora vamos por su área lateral. Escribimos la fórmula. Área lateral es igual a perímetro de la base por altura. Sustituimos el valor del perímetro de la base que acabamos de encontrar. Perímetro de la base es 18 multiplicado por la altura del prisma, ya es la pura H, que mide 8. Y en este caso multiplicamos 18 por 8, 10 por 8, 80, 8 por 8, 64, hablamos de 144 centímetros cuadrados. El área siempre, al igual que acá, se mide en la unidad al cuadrado. De igual manera, ya tenemos el área lateral. Ahora vamos a encontrar el área total. Y tenemos la fórmula que dice área total es igual a 2 veces el área de la base sumándole el área lateral. Sustituimos también aquí los valores. Área total es igual a 2 veces área de la base, que nos dio 15, o sea, 2 por 15, y le vamos a sumar el área lateral, que es de 144. Resolvemos lo que nos quedó. 2 por 15 son 30, y 30 más 144 nos da 174 centímetros cuadrados. Y de esta manera ya encontramos el área total. Ya por último nos haría falta lo que es su volumen. Escribimos también la fórmula. Volumen es igual a lo que encontramos en el área de la base, y lo vamos a multiplicar por la altura del prisma. Nuevamente, área de la base, que es 15. Volumen es igual a 15 multiplicado por la altura del prisma, que es 8. Realizamos la multiplicación, 15 por 8, que nos da 120 centímetros cúbicos. Volumen al cubo y áreas al cuadrado. Y listo. Con esto ya tenemos los dos datos que nos pide el problema. Área total de 174 centímetros cuadrados y volumen de 120 centímetros cúbicos. Entonces, aquí sí te recomiendo que lo hagas en este orden. Primero área de la base, perímetro de la base, área lateral, área total y finalmente volumen. De igual manera, aquí te escribo primer paso, segundo, tercero, cuarto paso y terminamos con el volumen. Vamos ahora con el segundo ejemplo, que dice: un prisma pentagonal tiene una base regular cuyo lado mide 4 centímetros y su apotema 2.5 centímetros. Si la altura del prisma es de 10 centímetros, encuentra su área total y volumen.
En este caso no puede haber ninguna confusión porque nomás tenemos la altura del prisma. En el problema anterior se podía confundir la altura del prisma con la altura de la base, para que tengan mucho cuidado con ello. Entonces, en este caso tenemos el lado de la base, simplemente lo voy a manejar como L, de 4 centímetros. Tenemos el apotema de la base, vamos a manejarlo como AP, apotema, de 2.5 centímetros. Y por último tenemos la altura del prisma, que en este caso es de 10 centímetros. Y vamos a iniciar buscando, en el mismo orden que el anterior, primero el área de la base. Entonces escribimos la fórmula, área de la base. ¿Cuál es su fórmula? Esta depende de la base, que en este caso es un pentágono. En la anterior era un triángulo, usamos la fórmula del área del triángulo. Ahora, como es un pentágono, hay que utilizar la fórmula del polígono regular, que es para el pentágono, hexágono, heptágono y cualquier polígono regular. Esta fórmula nos dice perímetro de la base por apotema entre 2. Pero no la puedo resolver porque aún no conocemos el perímetro de la base. Así es de que la dejamos pendiente y primero tenemos que encontrar el perímetro de la base. Escribimos esa fórmula, perímetro de la base es igual a número de lados por lo que mide un lado, o sea, N por L. Que en este caso, perímetro de la base va a ser igual N número de lados. Como es un pentágono, todos sabemos que el pentágono tiene 5 lados. Y lo vamos a multiplicar por lo que mide uno de los lados, que es 4. ¿Qué tenemos? Tenemos que 5 por 4 nos da 20 centímetros. El perímetro de la base siempre es la unidad lineal. Listo. Ya tenemos nuestro primer dato, perímetro de la base de 20 centímetros. Y ahora sí ya podemos encontrar el área de la base. Sustituimos los datos, área de la base va a ser igual al perímetro que nos dio 20 multiplicado por el apotema, que es 2.5, y lo que salga lo vamos a dividir entre 2. Entonces tenemos que el área de la base va a ser igual, y para más fácil primero voy a dividir 20 entre 2, que son 10, y 10 por 2.5, que nos da 25. ¿25 qué? Centímetros cuadrados. Con esto ya tenemos el área de la base. Ahora, ¿por qué lo hice de esta manera? Porque es más sencillo, 20 entre 2, 10 por 2.5, 25. Pero si tú lo haces lineal y luego divides, da el mismo resultado. 20 por 2.5 son 50 y 50 entre 2, los mismos 25, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos área de la base y perímetro de la base. Vamos ahora a buscar lo que es el área lateral. Y el área lateral, su fórmula nos dice que tenemos que multiplicar el perímetro de la base por la altura del prisma. Sustituimos los datos. Perímetro de la base que nos dio 20 multiplicado por la altura del prisma, que es 10. Resolvemos la multiplicación, 20 por 10, que nos da 200 centímetros cuadrados. Ya tenemos nuestro tercer dato. ¿Qué nos faltaría? El área total y el volumen. Vamos por el área total, que la fórmula nos dice 2 veces el área de la base y súmale el área lateral. Sustituimos los datos. Área total es igual a 2 multiplicado por el área de la base, que es 25. 2 por 25 y súmale
el área lateral, que son 200. Resolvemos. 2 por 25 son 50, más 200, 250 centímetros cuadrados. Con esto ya tenemos el área total. Ya solamente nos haría falta el volumen, cuya fórmula dice volumen es igual a el área de la base multiplicado por la altura. Entonces nos quedaría que el volumen es igual área de la base, que es 25 multiplicado por la altura, que es 10. Y 25 por 10, muy sencillo, agregamos un 0, serían 250 centímetros cúbicos. Y con esto ya tenemos los dos resultados que nos pide el problema: área total y volumen. Ahora tenemos el ejemplo número 3, que dice: un prisma cuadrangular tiene una área total de 160 centímetros cuadrados y una área lateral de 120 centímetros cuadrados. Encuentra el valor de su arista de la base. Bien, como datos que tenemos un área total de 160 centímetros cuadrados. Y también conocemos el área lateral, AL, de 120 centímetros cuadrados. ¿Qué nos pide el problema? Nos pide encontrar el valor de el arista de la base, o sea, de un lado de la base. ¿Qué base tenemos? Tenemos una base cuadrada, ya que el prisma es cuadrangular. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que encontrar el área de la base, y ya teniendo el área de la base, ya podemos encontrar el valor de el arista de la base o lado de la base. Para ello vamos a partir de la fórmula del área total. ¿Qué dice la fórmula? Dice que el área total es igual a 2 veces el área de la base más el área lateral. Y lo que vamos a hacer nosotros es despejar dicha fórmula, ya que de esta fórmula queremos conocer el área de la base. Entonces, área de la base, o en este caso, 2 veces área de la base, lo dejamos del lado izquierdo, área total del lado derecho, y el área lateral que está sumando la vamos a bajar con lo inverso, que es restando. ¿Qué pasa con el 2? Este 2, como está multiplicando, lo vamos a cambiar del lado derecho dividiendo. O sea que nos quedaría área total menos área lateral. Y lo que resulte de esto se va a dividir entre 2. Listo. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, ya sustituyendo valores, tenemos un área total de 160, le restamos el área lateral, que es de 120, y el resultado lo dividimos entre 2. 160 menos 120 son 40, y 40 entre 2 nos daría un área de la base de 20 centímetros cuadrados. Ya teniendo el área de la base, pues ya podemos encontrar ahora sí el lado de la base o arista de la base. Para esto escribimos la fórmula del área de la base del cuadrado. La fórmula es área de la base igual al lado al cuadrado. Y como queremos saber lo que mide su lado, simplemente vamos a hacer un despeje muy sencillo. Dejamos lado del lado izquierdo, área de la base del lado derecho, y este cuadrado que estaría aquí lo vamos a cambiar del otro lado en su forma inversa, como lo es la raíz cuadrada.
quedándonos que el lado va a ser igual a la raíz cuadrada del área de la base. Sustituimos el valor del área de la base, raíz cuadrada de 20, y ya únicamente obtenemos este valor. Para ello usamos nuestra calculadora y escribimos raíz cuadrada de 20, que nos daría como resultado 4.47 y la unidad centímetros. Y con esto ya encontramos nuestro resultado. El arista de la base o lado de la base mide 4.47 centímetros. Pasamos al cuarto y último ejemplo que dice: encuentra el área de la base de un prisma hexagonal que tiene un volumen de 360 centímetros cúbicos y una altura de 12 centímetros. Bien, datos. Volumen de 360 centímetros cúbicos. Lo escribimos. Y también tenemos una altura de 12 centímetros. Altura del prisma, 12 centímetros. ¿Y qué queremos conocer? El área de la base. Así es de que vamos a buscar AB. Para esto, escribimos la fórmula del volumen, que dice: volumen es igual a área de la base multiplicada por la altura. Y como queremos conocer el área de la base, tenemos que hacer el despeje de esta variable. Empezamos cambiando los datos. Vamos a dejar área de la base del lado izquierdo, volumen del lado derecho, y la altura, como está multiplicando, la vamos a cambiar dividiendo. Por lo tanto, nos quedaría que el volumen se divide entre la altura para poder encontrar el área de la base. Posteriormente sustituimos los datos: volumen 360 entre la altura, que es 12, y simplemente realizamos la división para obtener un área de la base de 30 centímetros cuadrados. No olvidemos que el área se mide en la unidad al cuadrado. Y por lo tanto, este sería el resultado de nuestro último ejemplo. Los prismas, al igual que todos los cuerpos geométricos, tienen sus aplicaciones. Aquí podemos observar, por ejemplo, que se aplican en la óptica, donde encontramos prismas de vidrio que se usan en cámaras binoculares y telescopios para reflejar y refractar la luz. También lo podemos encontrar en muebles, como mesas, estantes y armarios con estructuras prismáticas, por estabilidad y diseño. Otra de las aplicaciones la encontramos en la arquitectura, con estructuras prismáticas que se usan en edificios modernos por su diseño y estabilidad. Y por último, te hablaré de una aplicación en la física, donde se utilizan para analizar la luz y refracción por medio de los prismas. Por último, te invito a realizar los siguientes ejercicios. Y aquí te dejo 5 problemas. En algunos te pido encontrar área total y volumen de cierto prisma, dados sus elementos. Y en otros, al contrario, te pido encontrar cierto elemento, ya sea a partir de su volumen o a partir de su área. Entonces, practica lo aprendido y una vez que hayas terminado, te invito a comparar tus resultados con los correctos que encontrarás en la sección de comentarios. Y hasta aquí terminamos con este video. Me despido, te agradezco como siempre y te sigo invitando a que veas mis demás videos. Gracias.